Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei. Vamos a abordar justamente el tema de Paulo Freire en 100 años, su influencia, la influencia de su pensamiento en las prácticas pedagógicas. Es una actividad más de las tantas que hemos venido haciendo en toda América Latina, especialmente desde las organizaciones sindicales, los movimientos, las redes, justamente en esta época tan importante en la que necesitamos revivir, resignificar, recrear el pensamiento de Freire en épocas tan duras donde la derecha intenta avanzar por todos lados, por todos los medios, y que bueno, se hace cada vez más difícil sostener los proyectos emancipadores en el campo educativo. Por eso, bueno, es tan importante esta conferencia que vamos a compartir, donde le vamos a pedir una primera ronda de unos 15 minutos a cada uno de los expositores, expositoras, para después hacer un par de preguntas, si nos dan los tiempos, intervenciones, y hacer un cierre. Bueno, hoy les voy a leer rápidamente algo de su currículum para que ustedes sepan de quiénes estamos hablando. Muchas los conocemos, hemos compartido luchas, proyectos, encuentros, reuniones, marchas, bueno, desde hace muchos años. Pero bueno, hoy van a estar disertando con nosotros Lucía Álvarez de Brasil, que es doctora en Pedagogía por la Universidad de Valencia, es profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais y es coordinadora del grupo de investigación Territorios, Educación Integral y Ciudadanía, que también es este grupo de investigaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de Minas Gerais. Así que bueno, Lucía, te paso la palabra y voy a hacer, me toca el papel tan ingrato de cortarles a los 15 minutos, así que cuando nos acercamos a los 15 minutos les aviso para que todos podamos intervenir. Bueno, muchas gracias. Olá, buenas tardes. Uma alegria estar aqui com vosotros. Agradecer por la invitación. Bueno, mi castellano no está muy bueno, pero a la medida que voy hablando me va saliendo. Imagino la traducción que no será fácil, pero bien, ya veremos. Entonces pueden preguntar también lo que quieran. Yo he pensado en, primero, ¿no? Decir de que yo conocí a Paulo Freire en vida, he podido participar de algunos encuentros, pero lo comprendí mejor en mi trayectoria de educadora. Yo he trabajado con la educación de campesinos en la región de San Félix de Araguaia, con el obispo Pedro Casaldáliga, que nos dejó el año pasado, y allí viví 10 años trabajando con campesinos, la alfabetización, la educación básica. Después volví a Belo Horizonte, donde vivo hasta hoy, trabajé y trabajo todavía con la educación indígena. Tenemos un curso de licenciatura indígena en la Facultad de Educación, formo parte del equipo y otra vez he tenido que me desplazar de mi cultura para conocer la cultura del otro. Entonces, yo digo que primero he vivido Paulo Freire, después sí he leído, estudiado. Y entonces lo que quiero traer aquí, pensando la influencia de su pensamiento en las prácticas pedagógicas, yo he añadido prácticas pedagógicas transformadoras, ¿no? Que creo que es el campo donde estamos discutiendo. He pensado de traer unas 3 ideas claves y después ya en el debate compartimos. Lo primero... Recording in progress. Lo primero, yo creo que es decir de que es necesario pensar Paulo Freire hoy, más que nunca, cuando vivimos una situación tan difícil en Latinoamérica, en Brasil especialmente, no solo con la pandemia, pero con todo el retroceso conservador, autoritario, con la pérdida de los derechos tan duramente conquistados como políticas públicas. Y en ese momento, el centenario de Paulo Freire está siendo un momento de traernos otra vez el pensamiento de Paulo Freire, el debate, ir para el espacio público, ¿no? Y confrontar las ideas con la gente que hoy, ¿no? Paulo Freire para muchos hoy es
una persona non grata, incluso para la persona que se dice presidente de Brasil. Entonces, ese es un momento muy importante de retomar, de actualizar las ideas de Paulo Freire. Bueno, lo primero que quería decir es que Paulo Freire ha sido una persona muy optimista en relación al ser humano, a los hombres y las mujeres. Era un pensador humanista que creía en la gente. Él siempre decía, nadie quiere ser menos, todos quieren ser más. Entonces, hay en el pensamiento de Freire una creencia en la gente, ¿no? Y eso hace con que él piense la educación como una relación entre sujetos, relación entre personas. La idea de que el hombre es un ser inconcluso, inacabado, y esa incompletud nos hace como sujetos históricos. Somos posibles de cambiar el mundo porque el mundo no está ya listo. Estamos construyendo. Entonces, esta es una idea muy, muy fuerte en el pensamiento de Paulo Freire. ¿No? Y además no nacemos listos, nos tornamos personas con las experiencias que compartimos. Entonces, educar para Freire es tornarse gente. Y se torna gente en la medida que va compartiendo experiencias, ¿no? Yo digo siempre, yo nací en una ciudad grande, familia de clase media, nunca precisé trabajar y yo soy lo que soy hoy porque me fui a vivir con los campesinos, me fui a trabajar con los pueblos indígenas, fui a trabajar con formación de profesores en la periferia de la ciudad. O sea, las experiencias vividas nos forman. Y Paulo Freire entonces decía mucho sobre la fuerza de la gente. Por otro lado, sí hay una fuerza porque la gente, no es una idea de un humanismo romántico que vale, solo la gente quiere y ya está. Entonces, Paulo Freire hacía una crítica muy fuerte a la estructura de la sociedad opresora. Around the societies that oppress people, those societies that do not allow people to be more than they can be, that don't allow people to fulfill their humanness. And so Paulo Freire was proposing a model of society that is different, that is further away or stepping away from oppression, from colonialism, away from not being with the people. And so a lot of his education began working with adults, working with marginalized communities, all of those people whose society said that they were failures, those societies said that they were never going to amount to anything. That's where Paulo Freire began to work and began to collect those experiences with those men and women that were there. So through that experience and those criticisms that he had of society, of the formal school, he began to create his own experience with the people. And so that's where a lot of his hope began to be born. A lot of the hope that he spoke about social transformation, this is where that was born, out of the people who he worked with. And so I'm sure that we're all aware or know further ideas with Paulo Freire in his book of Pedagogy of Hope or Pedagogy of the Oppressed, where you can explore that a lot more. However, I do want to mention that, for example, now that we are experiencing this world pandemic, and a lot of us are thinking about how the pandemic is affecting our education and the whole relation between teachers, students, etc. We see that context is perfect for us to introduce ideas of Paulo Freire. Why? Because there's a lot of difficulties in accessing public education during the pandemic. As we know, a lot of the education services moved to online. However, there's not many students or parents, for example, that have access to the computers and even to internet. It's a matter. No tiene acceso a internet.
mientras otro tiene su ordenador, su espacio, su habitación y todo. Entonces, yo creo que la pandemia nos trae otra vez una mirada que nos permite leer el mundo a través del pensamiento de Paulo Freire, cuando Paulo Freire deja claro, la educación son proyectos en disputa, la educación es un acto político y tenemos que elegir estar, ¿no? Lo que él llama de educación bancaria, una educación mercantil, una educación donde los sujetos son objetos, donde el contenido es el fin y no en el medio, donde la escuela privada es el modelo a ser seguido, y la educación dialógica, donde, claro, estamos nosotros, donde entendemos la educación como práctica de la libertad, la educación como práctica de la emancipación. Entonces, yo creo que hoy eso es muy fuerte. En Brasil está muy claro los dos proyectos, ¿no? De la educación como mercancía y de la educación como derecho. Y ahora con la pandemia eso se torna mucho más fuerte. Por ejemplo, no sé, en otro país por aquí, las grandes empresas están produciendo apostillas, libros, materiales pedagógicos, vendiendo para las secretarías para que imparta entre los alumnos, ¿no? Entonces, cada vez más la idea de la educación como mercancía viene con fuerza. Y la educación tecnicista, la técnica, el contenido es el centro. El debate de las políticas públicas van siempre en dirección. Se está perdiendo el año, los alumnos no están aprendiendo el portugués, es una generación perdida, pero siempre centrado en el contenido. Poquísimas reflexiones sobre las crianças, los jóvenes, los adolescentes están viviendo la escuela privada, es el modelo a ser seguido, ¿no? Convivir con el miedo, convivir con la muerte, convivir con la inseguridad, son procesos educativos. Y también convivir con la solidaridad, convivir con la ayuda, convivir con el encuentro, ¿no? Entonces, esas dimensiones de la vida que Paulo Freire tanto defiende como una educación emancipatoria, hoy en Brasil, en las políticas públicas, ya no se hace cuenta, ¿no? Lo que cuenta son los 11 años para recuperar las matemáticas, los niños ya no saben leer. Yo siempre pienso, Paulo Freire, estamos viviendo otra vez la misma situación cuando Paulo Freire, cuando decía, los adultos no saben leer, son retrasados, no aprenden, y Paulo Freire dice, hay que conectar con la realidad, hay que conectar con su conocimiento. Y lo que estamos viendo hoy es que eso, por lo menos en las políticas públicas, en la mayoría que hoy en Brasil estamos viviendo, ¿no? Un retroceso en términos de política pública, eso ya no sucede. Una otra idea que yo quería traer para el debate tiene a ver con nosotros educadores, nuestra función, ¿no? Yo creo que también hay una culpabilización de los educadores, de las educadoras, como si el problema fuera, por ejemplo, la vuelta a las clases, las escuelas abiertas o cerradas. En Brasil el debate es, los profes no quieren trabajar. Todos van a clase, los profes no quieren ir. No hay un movimiento de culpabilización del profesor, que aquí en Brasil pasa a ser aquel que produce una apostilla y encamina a la casa del niño sin ningún contacto, sin ninguna posibilidad. Paulo Freire nos trae una reflexión de la idea del profesor como problematizador. Yo creo que es una idea muy fuerte para nosotros educadores y educadores, ¿no? La posibilidad de problematizar la realidad, de desnaturalizar la realidad. Entonces, yo creo que eso es en este momento, es fundamental que podamos reflexionar con los estudiantes, con las familias, sobre lo que pasa, por qué pasa.
¿no? Entonces, el proceso de desnaturalización del que está puesto, ¿no? De la situación, o sea, porque en Brasil tenemos 600.000 muertes. Seguramente no es porque Dios quiere, ¿eh? O porque pobrecito de los pobres que no tienen recursos. Sabemos que la política está por detrás de eso, sabemos muy bien que es un proyecto, ¿no? Que la muerte, el genocidio es un proyecto político, no es un problema de enfermedad. Entonces, la idea de que nosotros educadores, en este momento, podamos reflexionar y traer elementos para que los estudiantes y sus familias empiecen a también cuestionar sobre la situación. Yo creo que el coronavirus nos obligó a nos reinventarnos. Estamos viviendo un tiempo de denuncia de los procesos de deshumanización que estamos viviendo, pero también estamos viviendo un momento de anuncio, y este anuncio viene justamente por los colectivos que están más oprimidos, ¿no? ¿Quién nos dio clase de solidariedad? ¿Quién nos dio clase de fraternidad, de resistencia? Fueron los colectivos populares, que se organizaron para crear redes de apoyo, para crear desde la cuestión de la salud hasta la alimentación de la población, sustituyendo las políticas públicas que deberían estar a cargo del Estado. Entonces, otra vez, Paulo Freire nos trae la idea de que quien puede cambiar el mundo son los oprimidos, ¿no? Con una educación libertadora. Yo tengo aquí por detrás de mí una bandeira de Paulo Freire com uma frase que me encanta. Se a educação não é libertadora, o desejo do oprimido é ser o opressor. Então, Paulo Freire colocava sobre o processo educativo uma força de mudança, não? De cambio. E ele sempre creía que era possível, porque, además de se indignar, y Paulo Freire, ¿no? Me gusta mucho el libro Pedagogía de la Indignación, creo que es el libro hoy que más que quiero leer más, cuando él habla de la justa ira, de la justa rabia, de la indignación, pero la indignación es uno de los componentes de la mudanza, de la transformación, ¿no? La posibilidad de transformar viene de la posibilidad de se indignar con la realidad. Si estamos acomodados a ella, no vamos a buscar el cambio, ¿no? Entonces, Paulo Freire trae la idea de la indignación y trae la idea de la esperanza, ¿no? En este mismo libro hay una frase muy linda: proyectos, sueños son proyectos por los cuales se lucha. Entonces, Paulo Freire siempre ha colocado la idea del sueño, el inédito viable, ¿no? La idea y por eso podemos esperanzar. Entonces, yo siempre pienso, la indignación, la denuncia, la esperanza, la posibilidad de cambio, de mudanza y la libertad, ¿no? La posibilidad de pensar ahí la libertad. Yo creo que en eso, ya estoy terminando, yo creo que en eso se queda el pensamiento de Freire hoy. Y imagino que para nosotros educadores y educadores hay la tarea de pensar una educación dialógica que no es simplemente aceptar el pensamiento del otro, ¿no? Pero es sí tratarlo como sujeto. Yo puedo no concordar, yo puedo no pensar lo mismo, pero lo trato como sujeto y no como alguien menor, con menos capacidad, con menos entendimiento. Y en ese momento yo imagino que la escuela puede ser un espacio de humanización si la escuela está conectada con su territorio. Si la escuela abrir las puertas para un conocimiento que es de la práctica social. Vuelvo a decir, Paulo Freire siempre habla de el saber de la experiencia hecha,
¿no? En la pandemia, la experiencia vivida nos enseñó mucho, aunque muchas veces con mucho dolor, pero aprendemos. Conectar las experiencias con el saber académico es un desafío. Termino entonces invitando a todas y todos para que podamos construir un mundo nuevo, una educación nueva, para que podamos, a partir de nuestra indignación con esta realidad, cambiar y buscar formas alternativas de resistir. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias. Disculpame que te cortamos, pero tenemos pocos minutitos Claro. Bueno, muchas gracias. Ahora así le paso la palabra a Luis Edgardo Salazar, el compañero de Colombia. Luis Edgardo es el secretario general de la FECODE, ¿no? De la Federación Colombiana de Educadores, una organización hermana con la cual también compartimos nuestra pertenencia a la Internacional de la Educación para América Latina. Bienvenidos los compañeros y las compañeras de estas organizaciones que han estado siempre presentes en esta lucha. Luis Edgardo también es experto universitario en la Administración de la Educación de la UNED de España, es docente de la Universidad de Nariño, asesor del Plan de Desarrollo Decenal de la Educación de Ipiales. Bueno, Luis, te veo ahí, sí, estás ahí, Luis, bueno, bienvenido. Tenemos lamentablemente 15 minutos, no más que eso, así que te pedimos y queremos escucharte. Sí, estamos bien con el sonido. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. sí. Vale, bueno. Pues primero presentar un saludo fraternal y unitario de parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy en este escenario tan importante, este foro continental, tejiendo la educación pública para transformar al mundo. Gracias por concedernos este honor. Gracias, maestra María Ramos, por facilitar nuestra presencia y participación. Gracias por permitirnos expresar otras voces, otras posibilidades. Como lo titulara nuestra revista de Educación y Cultura de FECODE en su primer número, por allá en los años 80, principios de los años 80, paternal, que nos invitaba a repensar y a sumar fuerzas y esfuerzos de la Federación Colombiana de Trabajativa. Hoy está por publicarse el número 143 y desde el Movimiento Pedagógico Colombiano consideramos que esta postura es vigente y es urgente, una nueva opción educativa. Intentar aproximarnos al pensamiento pedagógico y político del gran maestro Paulo Freire no es una tarea fácil. Cuando él, desde la percepción de la educación a partir de la no neutralidad, lo que Paulo Freire en el 2005 llamaba la politicidad de la educación, es decir, la cualidad que tiene la educación para ser un acto y una acción política. Esa capacidad que tiene la educación para transformar todos los órdenes de vida de los sujetos, que fácilmente lo podemos correlacionar con otra de sus tesis, cuando afirma que la educación no cambia, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Cuando Paulo Freire se refiere al derecho a la palabra escrita, no es suficiente, dice él, con el entrenamiento mecánico del individuo para leer la palabra, sino es necesario el aprendizaje para leer el mundo. No es el silencio donde los hombres se hacen, sino en la palabra, en el trabajo y en la acción. Para la educación bancaria, al referirse, pues, Freire dice que la educación es considerada como una cosa de depósito, la asimila como una olla en la que se insertan todos los ingredientes. Pero él dice que lo podemos comprobar hoy por hoy, podríamos decir nosotros, al evidenciar el posicionamiento del procapitalismo, la necroeconomía y la necropolítica. Hoy en ese afán de individualizar la vida, de individualizar los mundos, de uberizar la vida, de uberizar la educación, de digitalizar la vida, de digitalizar esos mundos. En ese escenario hoy de subvaloración de la vida, de minimizar la educación, convirtiéndola en una mercancía que se somete a las reglas del mercado, a la oferta, a la demanda, profundizando su principio de supeditar lo público a favor de lo privado. Y entonces
Freire nos hace ese llamado a oponernos a esa educación depositaria, a esa educación bancaria. Propone Freire que la educación es eminentemente, debe mirársela desde un escenario de la problematizador. Fundamentalmente tiene que ser crítica y virtualmente tiene que ser liberadora. La educación para el hombre como sujeto, la educación hace su llamado así a recuperar la dimensión humana de la educación, que se pierde por el sentido eficientista que le ha dado el Estado y administrativista, dado hoy a la educación. En ese escenario, esta educación hoy se reduce lo didáctico y lo metodológico, lo académico, se despedagogizan los sentidos cotidianos del hecho de educar. Freire nos invita a continuar luchando por una educación que nos enseñe a pensar y no una educación que nos enseñe a obedecer. Quizá reencontrarnos con la cultura de la deliberación y la posibilidad de recuperar el valor de la palabra, de construir consensos y que las otras voces sean escuchadas para contraponernos a lo que oficialmente pretende establecerse, la cultura de la adhesión. Y en esa cultura de la adhesión hay que obedecer, el mundo se resigna y se cumplen genuflexamente las órdenes. De tal manera que la opción hoy está entre una educación para la domesticación alineada, que tenemos que contraponerla con esa educación, con el sentido libertario en que propone Paulo Freire. Frente al currículo podemos hacer unas reflexiones aproximadas. Se puede correlacionar entonces que es una construcción cultural. El currículo es una construcción cultural, es una construcción social que se define en términos políticos, convirtiendo el hecho pedagógico en un acto político y un campo de prácticas discursivas. Debe procurarse entonces un interés emancipador. No podemos reducir la función del maestro al asignaturismo, ni mucho menos convertirlo al maestro en un operario o en un ejecutor de los currículos. Un amigo de Colombia que está justamente aquí con nosotros, en un evento bellísimo que se hiciera desde los CEIT regionales, se atrevían a escribirle las cartas a Freire. ¿Cómo podíamos escribirle hoy a Freire? Y José Hidalgo dijo que a Paulo Freire había que escribirle haciendo un énfasis, considerándolo como un semillero de la esperanza. Quiero apoyarme aquí entonces. Y dice José, Paulo Freire nos hace una invitación retadora, nos desafía a leer los libros, a leer la palabra, la literatura, a leer las cartas, a escribir situándonos en la lectura del mundo. En este momento, entonces, estoy apoyándome precisamente en esa carta extraordinaria de este maestro. La palabra de Paulo Freire es un semillero de esperanza. Para Paulo Freire es un cultivador de esperanzas. De ahí su libro Pedagogía de la Esperanza. Es un sembrador de sueños y también escribe el libro Pedagogía de los Sueños Posibles. En este sentido, los actos de leer y de escribir, de enseñar y aprender a leer y escribir son actos creadores de comprensiones relacionales del escritor y el lector. Son sujetos inventores de mundos imposibles que se hacen realidades en los sueños, en las esperanzas como fuerzas y movimientos vitales íntimos del ser humano. Paulo Freire, en el transcurso de su práctica pedagógica, nos enseña tal vez a comprender la educación como el territorio de invención de sueños y esperanzas. Y encontramos en la carta el camino apropiado para comunicarse y dialogar con las maestras y maestros. Un diálogo pedagógico de compromiso con la humanización de la escuela. En sus cartas a quien pretende enseñar escribe desde las intimidades de las experiencias de vida. Supera la academia para dialogar con los maestros mediante las palabras y los placeres de la sabiduría. Los interpreta, sugiere, provoca, no desde afuera, sino desde adentro. Desde nosotros, es decir, Paulo Freire se siente, se piensa y se comunica con los maestros, situado en el hacerse maestro permanentemente con los otros maestros. En este contexto de su ideario, Paulo Freire recrea las categorías de politicidad y no neutralidad, las cuales complejizan, las cuales se ponen en relaciones de diálogos pedagógicos, argumentaciones, deliberaciones y compromisos.
Freire nos invita, nos exhorta a asumir un compromiso histórico, el de continuar la obra creativa de la vida. Sus palabras se convierten en una convocatoria desafiante a la concienciación como práctica social de vida que se atreve a romper los hilos de la explotación y dominación de los oprimidos. La voz de Paulo Freire es un llamado a vencer los miedos, a asumir riesgos en la defensa de la dignidad humana, a embarcarnos en las pedagogías transformadoras para confrontar las crisis, las epidemias, las pandemias y las endemias. Gabriel García Márquez, tal vez en un ejercicio quizá no muy equivocado y de pronto atrevido, asociaría un poco su pensamiento con el pensamiento de Freire. Nuestro Bravo propuso, nuestro premio Nobel de Literatura, propuso algunas tesis frente a la educación que al leerlas se pueden inferir en alguna medida con su pensamiento asociativo a lo de Paulo Freire. Dice él, creemos, comillas, que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un mundo nuevo y un modo de pensar, y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal, que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Esto lo escribía García Márquez en 1994. Y de la misma manera nos invita cuando habla en que nuestra educación conformista y represiva parece ser concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensada para ellos, en lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen y lo engrandezcan. En su documento, Colombia al filo de la oportunidad, nos señala estas extraordinarias y bellísimas tesis. Pero tenemos que tomar el legado de Paulo Freire para proponer una educación con otra pertinencia social y política, refundada en el valor de la vida, una educación en y para la vida y para la convivencia con el otro sujeto de carne y hueso, pero también con el contexto natural, una educación centrada hoy en escenarios de hermandad, en la solidaridad y en la fraternalidad. No podemos dejarnos contagiar de los ambientes de las incertidumbres direccionadas por la globalización y la pandemia. Los debemos confrontar haciendo causa común con los ciudadanos que se indignan cada día más, rebelándonos con decisión frente a los abusos de poder, los etnocentrismos, las fobias, los silencios. Debemos inspirar un mundo a construir nuevos liderazgos capaces de transformar y generar condiciones básicas y necesarias para la instauración de un nuevo ordenamiento y la construcción de otra sociedad más equitativa que dignifique la vida, abrace la paz y fortalezca la justicia social. Y entonces Freire tiene toda la razón presente y vigente. Estamos por una educación libertaria, estamos contra la domesticación de la educación, estamos por una educación menos bancarizada, estamos por una educación más pública y menos privada, estamos por una educación más popular. Finalmente, quiero parafrasear a Ernesto Sábato, cuando él en su bello libro, Memorias antes del fin, nos dice: sí, queridas maestras, sí, queridos maestros, continuemos resistiendo, porque no podemos permitir que la educación se convierta en un privilegio. Mi gratitud y reconocimiento, mi saludo vital, mi abrazo renovado para todas y todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar la palabra a Lidia Rodríguez, compañera de Argentina,
que es doctora en filosofía por la Universidad de París 8, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, es directora de proyectos del programa de alternativas pedagógicas y perspectiva educativa para América Latina, la PEAL, que muchos conocemos, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y también, bueno, una querida compañera militante y siempre comprometida con las causas del CETERA, trabajando, investigando y militando en nuestro sindicato también nacional. Bueno, gracias Lidia, bienvenida, te escuchamos. Gracias Miguel, gracias compañeros por estar acá, por su tiempo, por este recordatorio permanente de Paulo Freire y la educación pública. Un gusto muy grande. Recordábamos al comienzo que yo participé de la red CEPA hace muchos años cuando discutíamos el tema de la calidad de la educación en Cancún. Nos acordábamos con Miguel y con los compañeros en el foro de San Pablo, en el foro social mundial, ¿no? Así que bueno, seguimos como en el mismo camino, con nuevas agendas, con nuevos temas. Hablamos tanto de Paulo Freire este año, tanto, ¿no? Yo quisiera recuperar quizás un aspecto de todo lo que dijeron los compañeros que comparto, agregar, o no sé si agregar, pero quizás remarcar un aspecto de la obra de Freire y de la presencia de Freire que es que me parece que él vuelve a poner en sentido a la tarea de enseñar. Después de, por lo menos, a lo mejor es muy biográfico lo que estoy contando, porque yo me metí en esto de la educación, porque hace muchísimos siglos, en otra era, cuando tenía como 18 años, cayó en mis manos un libro que se llamaba La pedagogía del oprimido, y ahí me entusiasmé con una cosa completamente nueva, por lo menos para mí, en ese momento. Esa interpelación de Freire a la tarea del cotidiano, del aula, la micro tarea, ¿no? Como nos decían los compañeros, Lucía y perdón, me acuerdo el nombre del compañero que escuchábamos recién, de la... Luis. Y Luis, de la Federación de Educadores de Colombia, vuelve a... Me parece, ¿por qué insisto con esto? Porque por lo menos desde la experiencia de Argentina hay una crisis, me parece a mí, hay una crisis muy fuerte del campo educativo, y hay uno de los elementos más duros, a mi manera de ver, de esa crisis, es una cierta desafección, ¿no? Una cierta pérdida del sentido, causada no solamente por las políticas neoliberales, que es una parte gravísima del problema, sino por una lógica y un sentido neoliberal que constituye subjetividades. Entonces, la lógica de la meritocracia, la lógica de las pruebas estandarizadas, no es solamente una macropolítica, es algo que empieza a organizar el cotidiano en la vida escolar, ¿no? Entonces, de repente, vos sabés que para tener para que tus alumnos y tu escuela no quede mal, digamos, en los rankings internacionales, y más allá de las luchas tremendas que del sindicalismo docente se han dado estos planteos, más allá de eso, terminan constituyendo, terminan incidiendo en la práctica cotidiana. Entonces a mí me parece que lo que nos permite Freire es pensar esa cotidianidad del aula, que es una lucha que a veces es solitaria para los educadores y las educadoras, porque estás en la institución, estás en la vida diaria, estás en el territorio, ¿no? Ahí ir con Freire, digamos, bajo el brazo, ir con Freire en el corazón, vuelve a dar un sentido, ¿no? Vuelve a dar un sentido distinto. Entonces, yo creo que la convocatoria de Freire, además, no es hacer freireanos, ¿sí? No es a seguirlo, ¿no? No es a seguirlo a él. La convocatoria de Freire es a buscar una coherencia, es hacer de nuestra vida profesional una práctica ética, es hacer que ser docente, educador, educadora,
sea una identidad de la que nos sentimos orgullosos y orgullosas. O sea, Freire convoca a que cada día en el trabajo, en la práctica educativa, volvamos a pensar el sentido, volvamos a comprometernos con una razón, volvamos a comprometernos con una búsqueda. Me parece que ese es lo que a mí me gustaría recuperar, como decía, haciendo una suerte de traslación de lo que nos decía más temprano Lucía, no el contenido de Freire en sí, que también, por supuesto, no es para decir el contenido, no, sino que lo que yo quiero enfatizar ahora no es el contenido, sino como cierta lógica del planteo freiriano, ¿no? A buscar la coherencia. Y si yo buscando esa coherencia tengo que discutir algunas cosas de Freire, las tendré que discutir. O sea, el llamado de Freire es a decir, compañeros, compañeras, su trabajo cotidiano tiene un sentido profundo. Su trabajo cotidiano puede transformar vidas. Una mirada, una intervención, una palabra que oriente, que aliente, que ayude, transforma una biografía, ¿no? Que parecía inexorable, transforma una historia que iba inevitablemente al fracaso, que iba inevitablemente al desastre. Y de repente la intervención educativa hizo descubrir a ese niño, a ese joven, a ese adulto, le hizo descubrir su capacidad, su potencia, su voluntad inquebrantable de ser más, su posibilidad de trabajar a partir de esa voluntad de ser más. Y eso por la mediación de la pedagogía, ¿sí? Porque esa es la convocatoria freiriana, no por mediación de la psicología, que sería un camino también, o de la lucha política, que es otro camino, todos conducentes a lo mismo. Pero lo que nos dice Freire es la pedagogía, la transmisión de la cultura, la valorización, como nos decían Lucía y el compañero y Luis, la valorización de los populares, pero también de los saberes de los educadores, poner en la agenda, poner eso en la jerarquía de los saberes, eso constituye una agenda de lucha contra el neoliberalismo, porque además es una agenda propositiva, no es una agenda contra, no es una agenda en contra de, es una crítica, es una proposición. Y la política es eso, ¿no? La política me parece a mí propositiva. La fuerza de la política es la construcción de las novedades, de los inéditos viables, como nos proponía Freire, de esas cosas que no estaban y ahora están. Entonces, me parece que hay una potencialidad ahí de recuperar la pedagogía como la posibilidad de... Yo estoy sintiendo un ruido, no sé si soy yo. Hay María Ramos, hay que silenciar. Hay otra María Ramos, porque hay muchas. Entonces la pueden silenciar ahí el operador. Entonces, nada, yo quisiera recuperar, para no repetir ni sobreabundar lo que dijeron los compañeros, agregando un poquito, complementando, diría yo, de alguna manera esas ganas de Freire de darle un sentido a la tarea cotidiana. Me parece que el neoliberalismo, la enorme fuerza destructiva del neoliberalismo es esa, es sacar el sentido de la tarea cotidiana en los educadores, ¿no? Robarnos el sentido, robarnos la autoridad pedagógica, robarnos las ganas. Me parece que Freire repone eso, dice, vale la pena, tiene sentido, busque la coherencia, el desarrollo profesional, el desarrollo como trabajadores de la educación es un desarrollo personal, que le permite vivir mejor, ser más feliz, ser más pleno, responder a esa vocación de ser más también. Entonces ahí hay un trabajo que también nos toca en esa búsqueda de coherencia, que es lo que alguna vez hablamos yo no quisiera repetir, ya no me acuerdo qué fue lo que hablamos con Miguel en las varias conversatorios de CETERA y otros, pero bueno, y con Sonia también, que la veo ahí, recién la acabo de escuchar. No, Mariluz, no era Sonia, perdón, me confundí, muy parecida. Esta idea de traducir Freire al presente, ¿sí? Hacer una traducción, decimos nosotros, contextual. ¿Qué significa hoy el oprimido? ¿Qué significa hoy la emancipación? ¿Qué significa hoy el inédito viable? En esa lógica, quizás señalar
dos cosas, y no quiero hablar más, así tenemos un poquito más de tiempo para conversar, ¿no? Porque ya estamos un poquito sobre la hora. Quisiera señalar quizá dos cosas. Una, las nuevas figuras de la opresión, ¿no? Las nuevas figuras de la opresión, como nos enseñan muchos autores, ya no son más del capitalismo, porque me parece que la verdad que el neoliberalismo está en una nueva forma del capitalismo, una nueva forma de la opresión capitalista, nueva, una novedad. Entonces la opresión cada vez, si bien Freire ya lo marcaba en su tiempo, hoy es más una suerte de opresión interna, ¿no? Es una incorporación de ese deseo permanente, o sea, que el deseo está orientado en la competencia permanente contra el otro, en la sobreexigencia constante, en que nunca se llega, en que algunos autores, Aleman en Argentina, que es un autor muy interesante a mi manera de ver, dice, el neoliberalismo instala la idea de que la vida tiene que ser gestionada como una empresa, ¿no? Entonces, vos tenés puesto como cosas positivas, incluso en el curso de formación para educadores, organice su vida levántese y póngase 3 objetivos al día. Después vea si los cumplió, ¿no? Una lógica completamente empresarial. La lógica es empresarial, aunque el objetivo sea revolucionario, la lógica es empresarial. Porque no es la búsqueda del encuentro, no es la búsqueda del acompañamiento, no es la búsqueda del reconocimiento, que es otra lógica. Esa es la lógica freiriana, esa es la lógica de la pedagogía. La otra figura que me parece que es interesante de traducir es la lógica emancipatoria, ¿no? Nosotros en el siglo XX, en una visión muy orientada por la idea revolucionaria, nos imaginábamos una emancipación estructural y sacrificial. Me parece que hoy la lógica emancipatoria va más por el cotidiano y por los pequeños logros, ¿no? Por esos inéditos viables de la vida que cabe en una biografía. Porque ¿qué quieren nuestros sectores populares tan sufrientes, que le han pasado, como nos contaban los compañeros, ¿no? En Argentina pasó lo mismo, que han estado más allá del esfuerzo de los educadores, sin internet, con enormes dificultades para aprender, con dificultades económicas tremendas. Entonces, en esa búsqueda, lo que necesitamos es lograr procesos de emancipación en términos de potenciación, ¿no? Que las personas puedan encontrar que desarrollan sus potencialidades, que la vida de sus hijos puede ser mejor, que a la noche va a haber algo lindo para poner en la mesa. Esa es la emancipación que tenemos que lograr, me parece a mí, hoy, ¿no? No una cosa estructural, vamos de a poco. Entonces me parece ubicar la emancipación en la vida del cotidiano, ubicar las figuras de la opresión en la vida del cotidiano, y ya que nos citaron al premio Nobel, yo voy a citar una poesía que me encanta de Borges, que ya la dije alguna vez, pero la voy a volver a decir, el nunca premio Nobel argentino, donde nos habla de esa posibilidad de la transformación, ¿sí? Él tiene un texto, perdón Miguel, ya lo leí en un encuentro del CETERA, pero si me perdonás voy a leer un pedacito de nuevo. No sé si lo conocen, es un texto que le escribe para una introducción de Li Qin, el libro chino, que es un oráculo, ¿no? Es un libro que se dice el destino. Él escribe para una de las traducciones más importantes de Li Qin un poema que nos habla, a mi manera de ver, de que el destino, de que la pedagogía tiene algo para transformar. Y dice así, no lo voy a leer todo, voy a leer 2 párrafos. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifable. Hoy está entre una educación para la domesticación alineada. La firme trama es de con esa educación, con el sentido libertario. Santo hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. Yo digo, en esa luz se mete la pedagogía, en esa hendidura se mete el mito viable. En ese espacio cambiamos el mundo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lidia. Lo había escuchado, pero bienvenido sea de nuevo, porque siempre está tan bueno ese poema. No sé, quería preguntarle a los organizadores, tenemos 3 minutos nada más, no sé si habilitamos que algún compañero o compañera quiera hacer algún comentario. No nos va a dar para hacer otra ronda de cierre, pero algún comentario, algún compañero presente o compañera
en esta sala de Zoom. Si alguien quiere expresar alguna idea, alguna cuestión, dejamos los micrófonos abiertos para quien quiera hacerlo. Los regionales se atrevían a escribirle las cartas a Freire. ¿Cómo podíamos escribir? Sí, vamos. Los saludamos, que sí, dale. Señor Paichani, agradezco de corazón, compañero Miguel y a las maestras que han expuesto muy claramente este pensamiento de Freire, que a pesar de ser del otro siglo, yo creo que al releer o al aplicar todo ese pensamiento, se me viene a la mente, se me viene una realidad de que este pensamiento de Freire en este momento nos está convocando a que la educación como una forma pedagógica pues debe ir a los territorios, entonces también nos llama a los docentes, a las docentes de tomar en cuenta a los conocimientos de los pueblos y las nacionalidades, porque en ese momento, ¿quiénes somos los oprimidos? Dijo la maestra. ¿Quiénes somos los oprimidos? Los pueblos y las nacionalidades, los pueblos originarios, los sectores más empobrecidos que hemos sido desplazados de los territorios por las minas, por las petroleras, por las madereras, y estamos en una situación de oprimidos. Entonces, la luz que debe prenderse ahí es justamente la educación. Entonces, para mi modo de ver, este pensamiento de Freire nos convoca a todas las maestras y los maestros también a ir incluyendo los conocimientos de los pueblos y las nacionalidades, que también son otras formas de vida, otras lógicas de interpretar la realidad, otras lógicas de organizarse, otras lógicas de lucha, y otras lógicas de defender la tierra, lo que nosotros decimos, la Ipamam, otras lógicas de decir vamos a tener mejores días, que tengamos una soberanía alimentaria, que defendamos los territorios, porque sin la tierra no podemos vivir. Yo creo que ese punto de vista es que Freire dice, lo cotidiano. ¿Dónde hacemos lo cotidiano? ¿En dónde vivimos? ¿No es cierto? Entonces yo creo que esto nos lleva a pensar, y justo me venía a la mente, y en esto pues nosotros los conocimientos de los pueblos y nacionalidades, siempre de la educación de la urbe, siempre está en otra dirección. Entonces yo creo que esta convocatoria y este foro nos lleva también a repensar y a reflexionar que también es hora de que realmente podamos transformar esa lógica de enseñanza, esa lógica de conocimientos que vienen solo desde Europa, de Occidente, ¿no es cierto?, desde el mundo de afuera, para situarlo en el territorio, en la localidad, y poder llevar una luz y transformar el mundo, la realidad. Yo pienso que eso sería, desde mi punto de vista, una apreciación y una convocatoria para ir a ese plano, porque los pueblos y las nacionalidades estamos en un despertar, y ese despertar es como una luz que también debe ser cogido por la otra sociedad para caminar juntos con esta pedagogía de la liberación. Muchas gracias. Bueno, creo que son las mejores palabras, ¿no?, para cerrar este espacio. La verdad que muchísimas gracias, Cisa, por tu síntesis, por tu aporte. Lamentablemente, por los horarios tenemos que mudarnos a las otras salas, ¿no, María? No podemos seguir. Nos saludamos, los aportes, nos seguimos pensando y tomando esta idea de Freire para no repetirlo de memoria, como decían los compañeros, sino justamente para repensarlo, resignificarlo. Incluso a Freire la había pensado en otro momento, pero que sirven para poder pensar esa otra escuela posible, viable, partiendo de lo cotidiano y tomando conciencia de la opresión, y no solo de la opresión, sino de la necesidad de terminar con el sistema de opresión. Y eso es lo que más nos va a mantener firme en la lucha y en la defensa de esta educación que queremos, esta educación emancipadora, y en contra de la mercantilización, que forma parte de toda esta campaña que venimos sosteniendo con la Red CEPA. Los invitamos a seguir militando esta campaña que la Red CEPA a nivel continental está llevando a cabo por una educación emancipadora, y para que de una vez por todas podamos tener ese mundo que soñamos, ¿no? Esa pedagogía de los sueños posibles, tratar de hacerlo realidad.
Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Nos vemos en las otras salas y a seguir disfrutando de este foro tan maravilloso que programó la red CEPAP también como parte de los homenajes en el centenario del nacimiento del compañero brasileño y latinoamericano Paulo Freire. Nos vemos.